Qué bueno que hoy domingo estamos reunidos una vez más para poder hablar de la palabra de Dios. Y hoy domingo es un día muy especial porque es un día de madres. Y les recuerdo siempre, y me acuerdo a mí mismo, que no hay un amor más parecido que al del padre que de nuestras madres biológicas. Así que felicidades para todas las madres en este día y al final estaremos orando por cada una de ustedes que están sintonizadas. Bien. En este día domingo el Señor nos trajo un mensaje de aprendizaje a través del libro de Jonás. Y sé que mucha gente pues no lo han leído o tal vez no se acuerdan de los detalles. Así que brevemente le estaremos dando una explicación del libro para que usted pueda entender lo que es la predicación y lo que el Señor nos quiere traer para aprendizaje de este libro de Jonás. Y este libro de Jonás es muy interesante y es muy importante porque destaca el carácter inmaduro del profeta Jonás y cómo Dios trabaja a través de los acontecimientos, madurando el carácter para que cumpla el propósito de Dios para su vida. Entiéndase que esto ocurrió antes de Cristo, unos 400 y pico y tantos años antes de Cristo, y que es el primer profeta registrado bíblicamente que le predica a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo. Así que es interesante aprender de lo que Dios trabajó con este profeta para cumplir el propósito con un pueblo llamado Nínive, que era un pueblo verdaderamente muy malo, un pueblo bien guerrero, un pueblo que le gustaba matar y asesinar a la gente, e incluso despellejarlos vivos. Y Dios trató con este pueblo a través del profeta porque tenía un propósito, como tiene un propósito con el mundo entero en todo lo que está pasando. Y empezamos por entender que el mensajero es su nombre, Jonás significa paloma, que es un mensajero. Y es el primero que le pregona a los gentiles, que no fue Pablo, sino fue Jonás. Así que es interesante porque sabemos que Jonás tiene una descendencia cuyo padre se llamaba Amitai. Amitai significa fiel, que es veraz. Quiere decir que venía de una trascendencia judía de veracidad y de entregado totalmente al propósito de Dios. Quiero que usted, en lo que pasamos a la adoración, vaya buscando el libro de Jonás y le dé una ojeada. Aunque lo vamos a explicar para que usted pueda entender el propósito de la predicación, vaya dándole una ojeada mientras adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entienda que yo le digo una ojeada, quiere decir que la busque por encima, pero no deje de adorarle, porque la adoración es importante. Porque para nuestra vida la adoración hace que el ambiente y todo nuestro ser se torne en un estado de aprendizaje, en un deseo de poner toda la atención hacia lo que Dios nos quiere hablar. Por lo tanto, la adoración sigue siendo muy, pero que muy importante. Así que sigamos en adoración mientras abrimos el libro en la página, en el capítulo de Jonás, en su Biblia, para que usted pueda tomar las anotaciones que le vamos a dar para entender la explicación de este libro a la luz de lo que quiere trabajar el Espíritu Santo con nosotros y con el mundo entero. Vamos a adorarle. Okay. Dios les bendiga rica y abundantemente. Felicidades a todas esas madres que nos están viendo. Verdaderamente, sin ustedes, madre, a la pastora, mi mamá, gracias por empujarme, gracias por soportarme en esa barriga. No me empujó porque fue cesárea, pero gracias por alimentarme 9 meses y mantenerme. Y verdad, eres una bendición, al igual que todas las madres que tienen hijos son una bendición. Así que gracias y muchas felicidades en su día. Bendiciones. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos a este domingo especial de adoración. Así que invitamos a que cante con nosotros. Dice así: es el Todopoderoso, mi fortaleza y libertador. Eres excelso y admirable, no existe nadie como tú. Eres la roca de los siglos, castillo fuerte y eterno rey. Tu gloria canta a las naciones, por siempre yo declararé. Dígalo. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas
fortaleza y libertador. Él es excelso y admirable. No existe nadie como tú. Eres la roca de los siglos, castillo fuerte y eterno rey. Tu gloria canta a las naciones. Siempre yo declararé, maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Maravillosas son tus obras, inigualable es tu poder. Siempre me das la victoria, me das poder para vencer. Para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. Amén. Sí, Señor Jesús, venimos ante ti, papá. Toma nuestra vida, nuestro corazón. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruenda su voz. Dígalo con nosotros. Y poderoso en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad, imperio, poderoso. Dígale, un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, 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 en potestad, imperio, poderoso, y poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad, imperio, poderoso. Dígale,
en su trono rodeado de luz. Gracias, Jesús. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es sueño su voz. Y poderoso y reino, poderoso, 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 está de imperio, poderoso, una vez más, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad, imperio, poderoso, poderoso, y poderoso. A que sigan esta misma actitud, que siga esta misma actitud de alabanza y abra su corazón a lo que Dios quiere dar a su vida. Así que Dios le bendiga. Es que bueno que se gozaron esa adoración como yo me gocé. Pues entrando en el libro de Jonás, como anteriormente les había dicho, quiero que vayamos versículo por versículo. Es un libro corto, pero un libro que verdaderamente merece nuestra atención porque es el único libro que directamente trabaja, que podamos visualmente en el Antiguo Testamento, directamente con el carácter del profeta. Y es bien bueno porque es un libro donde nosotros podemos aprender de este profeta cómo la inmadurez a través de la prueba lo hizo ser maduro para corresponder al propósito de Dios, obedeciendo a Dios. Así que veamos el primer capítulo, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Acuérdense que Amitai significa fiel, su papá, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que recibió un mandato claro de Dios. El versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis era el sitio contrario a Nínive. O sea, si Nínive estaba hacia el oriente, Tarsis estaba hacia el occidente. Quiere decir, estaba en dirección hacia España. Se refiere que cogió un camino contrario. Nada parecido con lo que hace alguna gente, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y descendió a Jope. Jope es la ciudad donde estaban los puertos. Y halló una nave que partía para Tarsis, lado contrario, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y mire lo que sigue aconteciendo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¡Wow! Y mire cómo sigue diciendo el 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Este Dios es con letra minúscula porque estamos hablando de gente pagana. Pero vaya teniendo agenda en mente, en su agenda, lo que significan estos que clamaban a su Dios, estos paganos. Y echaron al mar los enseres, quiere decir que habían en la nave, toda la carga que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjese esa característica, echado a dormir en medio de la tempestad. Quiere decir que en él había una depresión profunda por desobediencia. Miren lo que siguió diciendo el versículo 6. Y el patrón de la nave, que es decir, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizás él tendrá compasión de nosotros.
y no pereceremos. Y mira el 7 que le dijo. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. O sea, que había como una especie de juego, ya sean de topo, de baraja o tal vez de caracoles, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjese cómo las tinieblas se tienen que someter a Dios para revelar la verdad, porque esta gente eran paganas que no conocían a Dios, eran idólatras. Y el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Están preguntando a Jonás. ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mira el versículo 9 como le dice. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. Ahí ellos van tomando idea de lo que se trata. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado a estos paganos que estaban en el barco. Y el 11, entonces mira el versículo 11 que me dijeron. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y entonces él les respondió, tomadme y echadme al mar. Estaba completamente decidido a desobedecer a como diera lugar. Y el mal se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido gran tempestad sobre vosotros. A misión de culpa, ¿eh? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, al darse cuenta que no pudieron, ¿verdad?, desviar la nave hacia la tierra, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Quiere decir que los paganos le estaban orando a Dios. La gente que no conocía a Dios, pero tenía respeto. Y mira el versículo 15, qué interesante. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Se aquietó inmediatamente. ¿Por qué? Porque habían sacado el pecado de la barca, que era Jonás. El pecado de la desobediencia. Y mira el 16, porque vamos a seguir hasta el 17. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron varios votos. Aparentemente tenían animales que podían ofrecerle sacrificio a Dios y habían entendido que sacrificándole a Dios algo le podía beneficiar a ellos. Así que decidieron hacerlo. La Biblia no explica esto. Esto sencillamente es una deducción lógica que yo les traigo por lo que está haciendo la narrativa del libro. Y el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tipología de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo. Quédese con eso. Vamos a entrar al capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea, que estaba dentro del pez. Ya estaba orando. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Esto es de los salmos. O sea, que conocía la palabra de Dios porque era un servidor del Señor. Ajá. Y desde el seno del Seol clamé, en mi voz oíste. O sea, desde el seno del Seol quiere decir que vio aquella oscuridad en el vientre del pez. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos al versículo 4. Y entonces dije, estoy hablando Jonás, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea que él conocía lo que estaba haciendo mal y clamaba por su salvación. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Esto es importante que usted lo entienda porque al él mencionar esto, el alga me rodeó en la cabeza, quiere decir que el contenido alimenticio de este animal, de este pez tan grande, probablemente debe ser una ballena enormemente grande, no lo digirió.
O sea, los jugos gástricos que contienen el estómago de este animal y de cualquier animal, que son ácidos, incluyendo el ácido clorhídrico. Si a usted le ha caído una gota de ácido clorhídrico, usted sabe que eso le quema la piel y a sus rotitos. Imagínese en el vientre de un pez tan grande, si Dios tiene cuidado. Y él lo dice, y dice, y descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mira el versículo 7, y cuando vi mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Qué tremendo mensaje. El profeta está en el medio del pez y habla esto. Los que siguen sus vanidades ilusorias. Y esto hay mucho pueblo que tiene que entenderlo. Su misericordia abandonan. Esto está hablando de la gente que por su vanidad han sido apartados de Dios. Por su vanidad han ido fuera al mundo otra vez de donde Dios los sacó. Y siga viendo el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí, la salvación de Jehová. Y mira el versículo 10 lo que dice. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea que lo devolvió de las profundidades oceánicas y lo devolvió vivo en tierra. Qué interesante. Este es un libro muy interesante y aquí tenemos que aprender mucho de todo esto. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, o sea, lo volvió a ordenar en el propósito de Dios. Mira el versículo 2 como dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad tan grande en extremo de 3 días de camino. O sea que tenía aproximadamente unas 64 millas de amplitud. Y dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esto es un mensaje fuerte para un pueblo idólatra que le gusta asesinar y matar a la gente y despellejarlos vivos. O sea, hay que tener tesón para llevar una palabra de esta magnitud. Pero hay aprendizaje en todo esto, porque Dios no te manda en vano ni a morir por lo que tú tienes que hacer. Y el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Escucharon y eran idólatras. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó en su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y yo quiero que paremos aquí para que usted analice, ¿y cómo es posible que estos idólatras y este rey tan poderoso, porque era un pueblo muy poderoso, era el enemigo número 1 de Israel, porque el poderío que tenían militar y económico era grande, cómo es posible que le hicieron caso? De eso hablaremos al final de la predicación. Pero fíjese qué interesante, porque ellos asumieron la actitud de obedecer el mensaje, porque ya había un historial previo de la procedencia de los israelitas, cuando abrió el Mar Rojo y ellos pasaron en seco el Mar Rojo, y todas las victorias que habían tenido contundentemente, y eso corre como un testimonio que hizo que este rey y toda su gobernanza se sometiera a la obediencia de ayuno, oración y cilicio. O sea que tuvieron temor a Jehová, que es lo que el mundo necesita en estos días reconocer. Mira el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Igualito que ahora, ¿verdad? Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. O sea, lo está llamando un arrepentimiento de los malos procederes. Y dice el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? O sea, el rey dice, y no pereceremos. Mira el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron
que se convirtieron de su mal camino, es decir, cambiaron su forma de ser y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo Dios. Interesante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Y por qué el profeta se va a enojar? Interesante pregunta que ahorita la vamos a contestar. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te había estado aún en tierra diciendo o que te decía en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ese es el Dios que tú y yo lo servimos, hermano. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tremendo este profeta, cabeciduro como él solo. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mira el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. O sea que Jonás tenía sus dudas si se iban a ejecutar o no, pero también veía también la mano de Dios obrando en este pueblo. Y el versículo 6 te dice, y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. La calabacera es una planta, hermano, que produce sombra, y con eso Dios lo protegió. Pero al venir el alba del día siguiente, o sea 24 horas, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Interesante esto. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba morirse, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y ahora, y mira lo que dice el 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea que hasta la muerte está diciéndole, prefiero morirme antes de obedecerte, antes de cambiar mi actitud arbitraria, posesiva, soberbia. Tenga oído, porque de todo esto hay una enseñanza tremenda. Y dijo en el versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste? Te está diciendo Dios. Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pareció. ¿Cómo el ser humano le va a reclamar algo al Creador? Imposible. Y el 11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, yo estuve estudiando esto en profundidad y fui a la historia real de Nínive, que está escrita no solamente por la Biblia, sino por escritores como Fabio Josefo. Y nos explica claramente que esta ciudad habían aproximadamente 500,000 personas, porque cuando se escribe esto, no se toma en consideración los niños, los adolescentes, las mujeres, ni los que estaban pequeños recién nacidos. Así que aproximadamente había 500,000 de personas. Era un pueblo grande. Para que usted tenga una idea, era más grande que Puerto Rico, geográficamente. O más o menos como Puerto Rico, diríamos, en millas cuadradas. Fíjense en el capítulo 2, qué interesante, que el capítulo 2 clama desde el vientre del pez. Entonces, fíjese cómo lo dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Y oró para qué? Para que lo liberara, porque estaba perdido, no podía hacer nada. O sea que la única solución era orar. Usted no está guardado en su casa, en las cuatro paredes, para nada, sino para un propósito de orar, de comunicarse con Dios, para que Dios le revele a usted cuál es el propósito de vida y la dirección a seguir para usted y para su familia, en medio de toda esta adversidad. Quiere decir que él estaba dentro del pez,
que eran 4 paredes. Claro, eran biológicas, posiblemente apestaban, tenían flexibilidad, pero lo sostuvo vivo Dios. Y el pez no lo digirió. Quiere decir que había propósito de parte de Dios con Jonás para que se arrepintiera del mal proceder, del mal pensar y el peor actuar, porque él cogió en dirección contraria a donde se le había ordenado. Y esto es importante porque cuando nosotros analizamos esto, vemos que el profeta se da cuenta que no había otra alternativa de vida que sino orarle a Dios y buscar relacionarse perfectamente con Dios para que Dios tuviera misericordia de él. ¿Qué hizo Dios cuando vio esa actitud de arrepentimiento? En clamor a Dios, hizo que el pez lo vomitara en tierra y lo vomitó cerca de Nínive, a pocas millas de Nínive. Y esto es interesante porque simbólicamente es lo mismo que el entierro del viejo hombre. El arrepentimiento te hace entender quién tú eres realmente delante de Dios y quién es Dios para tu vida y el deber que tú tienes con tu Creador. Quiere decir que nos situó en un plano de humildad y de mansedumbre para que él reconociera la naturaleza frágil y pecaminosa que operaba en el profeta, que iba contra los designios de Dios, contra los propósitos de Dios, contra el llamado de Dios de bendición para la vida de Jonás. Fíjense que Romanos 6:16 te lo dice de esta manera. Pablo te lo dice de esta manera. Y no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, que en el caso de Jonás, o sea la obediencia para justicia, que es la vida en el Espíritu de Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, estamos en el Espíritu de vida, el Espíritu que nos guía a toda verdad y el Espíritu que nos lleva de bien para hacer las cosas correctamente. Dice que la oración dentro del pez de Jonás fue una oración sincera, clamó a Dios por misericordia y perdón. Quiere decir que cuando nosotros caminamos en el arrepentimiento y pedimos perdón, nuestro camino se va a enderezar conforme a la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida con gozo, con plenitud, porque sabemos que los caminos de Dios para nuestra vida son buenos, agradables y perfectos, que a veces no nos gustan, que a veces los cuestionamos. Mire, Jonás pudo haberlo cuestionado sencillamente porque ir a Nínive, un pueblo que militarmente era fuerte y recio, el peor enemigo y más grande que tenía Israel, ¿les podía establecer dudas? Claro que sí. De que yo le diga esto, me van a matar. Y yo me imagino los vecinos al lado diciendo que tú tienes que ir a ¿dónde? A Nínive, te van a matar. Si esa gente son expertos en matar a la gente y los despellejan vivos. Eso era lo que estaba en la mente del profeta. Pero cuando tú y yo conocemos la verdad y sabemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que Jonás no lo conocía, pero tú y yo lo conocemos, tenemos una ventaja sobrenatural que este profeta no tenía. Entonces, cuando entendemos esto, sabemos que nuestro camino no tiene que ser equivocado. No tenemos que caminar mal para darnos cuenta que estamos mal. Y cuando vengan los resultados desagradables que nos pueden hacer daño a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque sepas tú que el proceder tuyo incorrecto, muchas veces el enemigo te lo cobra con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con gente que te duelan a ti, como puede ser que pase por situaciones y circunstancias negativas y sufras tú en carne propia el error. O sea que todo esto tiene unas derivaciones, hermano, que yo no quiero que tú pases en la vida. Por eso estamos hablando de esto. Así que hay que tomar decisiones correctas, no equivocadas. Y mucha gente, aunque está en la iglesia, están fuera de la iglesia porque tienen un pie en la calle y un pie en la iglesia. Y eso es una acción dinámica y activa de las tinieblas en tu vida. Tu decisión tiene que ser por Cristo continuamente y tú tienes que brillar en medio de la oscuridad porque eso es lo que le molesta a la oscuridad, la luz de Cristo. Así que es un buen momento para que nosotros nos unifiquemos como familia, estemos demostrando la coidonía del amor de los padres con los hijos y los padres y los hijos con los padres y podamos compartir de una manera como nunca antes lo teníamos. Es una oportunidad donde hay que presentar un testimonio fehaciente de lo que hay en nuestros corazones para nuestros hijos. Que oramos, que hacemos devocionales,
que buscamos el rostro de Dios y que necesitamos entender que la dirección que proviene de Dios es la dirección perfecta que tú y yo tenemos que buscar para nuestra vida. Y eso es algo que lo conseguimos a través de ¿qué? De la oración. Teniendo un arrepentimiento de las obras pecaminosas que vienen al intelecto y que muchas veces la hemos permitido creyendo que están correctas, que sabemos que no es así, pero muchas veces nos han corrido el carro y no nos damos cuenta. Es hora de que busquemos el rostro de Dios, que tenemos el tiempo para ¿qué? Para una nueva dirección que Dios nos quiere dar. Mira cómo Colosenses 3, del 1 al 3 te está diciendo, y esto es importantísimo que lo pongamos por obra, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y quiero explicar este versículo, el versículo 1 de Colosenses 3, porque es bien importante. Esto te da una dimensión a ti donde te sitúa en posición y en posesión. Y dice, habéis resucitado con Cristo. Y dice, pero ¿cómo que yo estoy vivo? Es que cuando te bautizaste, tu bautismo fue para muerte. Y cuando sale de las aguas es para vida. Por lo tanto es resurrección. Y andas en el poder de la resurrección, como yo siempre le explico a ustedes. Y es importante que entendamos que hemos resucitado con Cristo y por lo tanto, si hemos resucitado con Cristo, andamos en el poder de la resurrección de Cristo, tenemos que mirar necesariamente las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Te quiero decir algo, que espiritualmente cada vez que tú te inclinas a orar, cada vez que tú ayunas y buscas el rostro de Dios, tú estás sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Mira lo importante que es esto. Esto tiene una trascendencia poderosa. ¿Por qué? Porque tú estás postulando donde las cosas se deciden con poder y autoridad lo que va a ocurrir en la tierra. Y se decide en el cielo, donde tú puedes llegar con oración en estos cuerpos de carne y de hueso. Pero claro, tienes que estar viviendo arrepentido del pecado, dándole la espalda a la obra pecaminosa y viviendo en el Espíritu de Dios. Mira el versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiere decir que la tierra te va a rodear de muchas cosas indeseables, de malos consejos, de distracciones, de cosas que no te acercan a Dios, al contrario, te entretienen y te separan de Dios. Pero tú todo lo contrario. Ya sabes dónde tú vas a ir, lo que vas a buscar, por lo que vas a orar, por lo que necesitas saber y lo que realmente tú quieres de bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Por lo tanto, tú vas a buscar las cosas de Dios y las demás cosas serán añadidas. Pero si no buscas lo de Dios, como las cosas que son añadidas, que son las cosas que primeramente quiere buscar la gente, que es el materialismo, el dinero, las profesiones, los carros, las casas. No. Primero tú buscas el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra. Quiere decir que tienes que mirar hacia arriba, no las cosas de la tierra. Y el versículo 3 de Colosenses 3 te dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo en Dios. Y hago mucho hincapié, Cristo en Dios, porque por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nos tiene escondido, quiere decir, nos lleva en el hueco de la mano. Nuestro nombre, tu nombre está escrito en su mano. ¿Y por qué está ahí? Porque Él pagó un precio que te compró con su sangre, para que toda bendición y don perfecto venga a tu vida y de ningún bien carezca. Pero si te anticipas a lo que tú quieres hacer, si te anticipas a lo que tú quieres decir, pensar y actuar y no esperas el tiempo de Dios, las cosas van a caminar mal. Mírenlo de esta manera. El mundo va en una carreta. Si nosotros nos ponemos detrás de la carreta, la cosa va a funcionar bien porque quien empuja la carreta es el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto la carreta va a ser camino donde no hay camino. Y cubrirá multitudes de problemas, que es lo que Dios quiere que aprendamos en la vida. Pero si nos ponemos delante de la carreta porque no sabemos esperar, ¿qué puede pasar? Que la carreta nos puede atropellar, nos puede herir y hasta nos puede matar. Eso exactamente pasó con el profeta. Se desvió hacia la desobediencia y Dios tuvo que permitir que entrara en un pez como provisión de Dios a su favor, para hacerlo entender que el camino y el proceder
de él estaba equivocado. ¿Cuántas veces no esperamos la orden de Dios, no esperamos obedecer a Dios y nos adelantamos a los acontecimientos y las cosas caminan mal? Muchas veces. Yo diría que siempre que no esperamos las cosas en el tiempo de Dios, siempre vamos a actuar mal. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Nuestro plan es sincrónico a lo que va a acontecer en el mundo, pero a la misma vez, aún siendo sincrónico, tiene un plan de esperanza, de salvación y de protección para nosotros en medio de cualquier adversidad. Por eso, si algo estamos seguros y tenemos paz en todo esto que está pasando, es que estamos respondiendo al plan perfecto de Dios y Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La palabra es bien clara. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque tenemos que entender que el plan de Dios es perfecto y sincrónico y todo está hilado en un plan perfecto, como está hilado desde Génesis hasta Apocalipsis en todo lo que va a ocurrir. Y tú y yo estamos en ese plan, porque nuestro nombre está esculpido en la palma de su mano. Muy interesante. Así que cuando entramos al plan perfecto de Dios, respondemos a los propósitos de Dios. Nuestra energía, hermano, tiene que estar dirigida a las cosas de arriba. Porque ahí donde las cosas son duraderas y fructificantes. Solo las cosas de arriba, hermano. No es el intelecto, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gustaría, no es lo que yo quisiera, no es que yo me vea más bonito, no es que es más cómodo, no que yo no pude, no que no lo pude hacer, no que tenía inconvenientes, etcétera. El mundo está lleno de excusas. Pero ¿sabes qué? Dios no tiene excusa para hacerlas perfectas. Cuando Él envió a su Hijo a morir, murió sin dar ninguna excusa. Lo hizo punto y se acabó. Y lo hizo en obediencia al Padre. No porque a Él le gustaba, sino porque había que obedecer al Padre, porque la perfección estaba en el Padre. Y Jesús entró en esa perfección cuando obedeció al Padre. Así que aprendamos a obedecer. Aprendamos a esperar en la cautividad de nuestras casas y busquemos el rostro de Dios en oración y sepamos cuál es el propósito de Dios en todo esto. Así que cuando obedecemos, encontramos cosas grandes y agradables, buenas y perfectas que no conocíamos. Conocemos mejor a nuestros hijos. Conocemos una relación más íntima con nuestras esposas y esposos. Hemos podido llegar a una familiaridad donde conocemos en profundidad cómo piensan nuestros hijos y qué quieren hacer. Y solamente es porque hemos sacado tiempo para comunicarnos, escucharnos, abrazarnos, besarlos y valorarlos. Y sentirse ellos amados, como usted como padre y como madre también necesita sentirse amado por sus hijos. Y sus hijos ser amados por sus padres. Esta es una magnífica oportunidad para crear una convivencia sana, buena, agradable y perfecta. Pero ¿sabes qué? Vinculado, escuche bien, al amor de Cristo. Porque cuando todos conocen el amor de Cristo y tienen el Espíritu Santo, entonces el amor es perfecto, el amor es genuino. El amor entonces se cimenta en unas bases sólidas de paz, de gozo y de salvación. Miren, el capítulo 3 de Jonás, el versículo 1, quiero que me lo consigan ahí, búsquenlo en su libro que ya usted lo tiene marcadito. El capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, mire el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama ella en el mensaje que yo te diré. O sea que le dio una segunda oportunidad después que se rebeló contra Dios. Vuelve otra vez y le da la encomienda, le da la orden militar. Qué tremendo. Dios quiere enseñarnos con esto de que su llamado no claudica. Si tú tienes un llamado, acuérdate, aunque te vayas a Tarsis huyendo del llamado, aunque estés en el mundo en desobediencia, aunque hables contra quien hable, aunque critiques a quien critique, Dios te sigue amando y te sigue llamando. ¿Para qué? Para que puedas enderezar tu vida y cumplas su propósito en tu vida. Porque esa es nuestra bendición. Acuérdate de esto. Palabras de sabiduría van a venir sobre tu vida para que vengas a caminar en el propósito de Dios. Y fíjese esto. En Jonás 3:10 llega a la ciudad y predica el mensaje. ¿Y qué pasó ahí en el versículo 3:10? Te dice, ¿qué pasó en esta ciudad? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría.
y no lo hizo. O sea que Dios no desató su ira. ¿Por qué? Porque sabía el pueblo de Nínive y los que estaban gobernando allí que la amenaza de Dios de desatar su ira era real. ¿Y cómo ellos crearon esa convicción? Siendo idólatras. ¿Sabes por qué? Por el testimonio hebreo, el testimonio de los israelitas, desde que salieron de Faraón y pasaron el mar en seco, sirvió para que ellos entendieran que lo que habla Dios es cierto y verdadero. La pregunta que yo tengo que hacerte a ti: nosotros tenemos mucho más ventaja que tenía este profeta, mucho más ventaja de los ninivitas, que sí conocemos al Dios vivo, y ellos de oídas la habían oído y por historial. Y ahora con Jonás confirmaban cómo que estuvo en el vientre de un pez y Dios lo trajo vivo. Lo creemos porque está vivo, lo está testimoniando Jonás mismo. ¿Cuál es tu testimonio para que el mundo sepa que Cristo vive? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Damos testimonio de esta verdad donde quiera que nos paramos? ¿Hablamos con un lenguaje que hable de un testimonio fehaciente del amor de Cristo en nuestra vida? ¿Decidimos correctamente conforme lo haría Jesús en nosotros y por nosotros? ¿Vivimos la palabra que conocemos y eso habla de lo que somos realmente? No de lo que decimos que somos, sino que damos testimonio de lo que somos, porque nuestras decisiones hablan de lo que pensamos y en lo que hemos creído. Esto es bien importante, porque si algo creyeron los ninivitas fue por el historial que tenía el pueblo hebreo. Y el testimonio fehaciente de esta verdad lo llevaba este profeta, aunque ellos no sabían que él era cabezón, desobediente, pero sí creyeron cuando lo vieron vivo. ¿Quién en su naturaleza humana, biológica, puede estar dentro de un vientre de un pez 3 días con 3 noches? Analice bien. Y sabemos que esto fue verdad porque no solamente el profeta lo escribió, sino se lo dio a conocer ellos, y por esa causa de un testimonio fehaciente de la verdad de Cristo, ellos no fueron muertos por la ira de Dios. ¿Sabes qué? Por el testimonio de nosotros como creyentes, el mundo que está allá afuera, que está pasando por esta plaga y cosas más que acontecerán, tú y yo le vamos a dar testimonio de la verdad, y por causa tuya y mía, ellos vienen al camino. Es importante que entendamos esto hoy. ¿Por qué? Porque pronto vamos a estar caminando por las calles otra vez, y aunque estemos cubiertos con máscara, vamos a poder dar testimonio de esta verdad. ¿Y sabes qué? Va a venir un avivamiento. Tú y yo vamos a llevar ese avivamiento en nuestro corazón. Y este testimonio de llevarlo dentro de nosotros hará que ellos reciban la unción poderosa que sana, que transforma, que libera, que restaura y que levanta al caído. Así que levántate y camina en el poder de Dios. Y fíjese que es interesante que él dice que llevaba un mensaje, el profeta llevaba un mensaje de que serán destruidos Nínive en 40 días. Interesante este mensaje. Te sigue diciendo con esto, en 40 días. 40 días es un número importante, porque 40 días es un número de cambio. Si usted analiza bien los 40 días en Jesús en el desierto, los 40 días de Moisés, siempre estos números 40 indican un cambio de dirección. Así que todo lo que está aconteciendo está realizándose bajo una promesa de Dios que nos beneficia a nosotros si nosotros caminamos en obediencia a lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, es importante que esta prueba que estamos pasando de esta plaga, y posiblemente se extienda más de 40 días, o a lo mejor coja 40 días y cumple el propósito de Dios. El punto es el siguiente, que esta prueba tiene un propósito de bendición, y es crear en el pueblo de Dios un avivamiento, porque hay un mutuo consentimiento de la oración en una búsqueda real de un Cristo vivo. Y ese propósito de Dios, tú y yo lo tenemos que buscar, porque va a ser beneficio no solamente para nuestra familia, no solamente para nuestros vecinos, sino para el mundo entero en esta recta final antes de ser levantado como pueblo de Dios. Y esa es la visión que tenemos que tener. Hay que tener esa visión. Cuando Jonás llega al oído de los ninivitas, que lo vomitó un pez, oiga qué testimoniazo, cerca de la playa, y lo pudo certificar porque él estaba vivo, dio el mejor testimonio de su vida
ante el pueblo pagano. Eso era más poderoso que el mismo mensaje que llevaba. ¿Por qué? Porque el mensaje que llevaba entonces cogió credibilidad y ellos crean entonces una certidumbre de fe en lo que están viendo y lo que él está diciendo. Porque no es lo mismo que lo habían escuchado de lejos, pero ahora lo ven de cerca. Así tiene que ser nuestro testimonio de fehaciente, de cerca, para que ellos vean que Cristo vive a través de ti. Y que Cristo que tú le sirves está vivo, no está muerto, es real. Y hace señales para dejarse sentir. Milagros, señales, prodigios y portentos. Y muchas más cosas que el hombre ni siquiera alcanza a pensar. Esas son las que van a ocurrir ahora en adelante. Eso es lo que viene en el avivamiento. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Y esto es importante que usted lo entienda. Del versículo 50 al 55. Y mira lo que dice aquí. 1 Corintios 15, 50. Dice lo siguiente. Pero esto digo. Este es Pablo hablando. Hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que tenemos que ser limpiados. ¿Me entiende? Tenemos que ser emblanquecidos. Y esto a nivel salmático. ¿Y cómo se va a manifestar? Se va a manifestar en pensamiento, palabra, obra y acción. Nuestras decisiones que tienen que ser puras, castas y santas, para que den testimonio de quién vive en nosotros y de dónde viene la autoridad que tenemos del reino. Mira el 51 que dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, y aquí hay una promesa, pero todos seremos transformados. Mira cómo te dice el 52, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y el 55 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y usted, quiero explicarle esto brevemente. Usted va a decir, ¿y cómo es posible que esto corruptible se vista de incorrupción? Está hablando del nivel almático, hermano. La carne siempre va a querer y el intelecto llevarte a lo incorrecto. O sea que tenemos una pelea continua entre la carne y el mundo y lo que el Espíritu Santo quiere. Pero ¿cómo nuestra alma se va a vestir de inmortalidad? Limpiándose con el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. La palabra, cuando la realizamos, nos limpia de las ataduras que el mundo nos quiere poner para que no cumplamos lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Por lo tanto, es importante que la nutrición almática de todo nuestro ser sea a través de la palabra de Dios. Si no es a través de la palabra de Dios, no vamos a limpiar nuestra alma y por lo tanto las vestiduras almáticas de nosotros van a estar contaminadas con las cosas de este mundo. Acuérdese que el DNA de la carne siempre quiere llevarte al pecado, la naturaleza adámica que la heredamos. Pero Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que obtengamos el DNA espiritual. El ácido desoxirribonucleico espiritual del Espíritu Santo es el que nos limpia de la atadura del pecado. Por lo tanto, la santidad es importante que la practiquemos y para conocerla necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios te llevará a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante. Mira el versículo 54, lo que te explica. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, quiere decir, cuando tu alma se vista de las vestiduras blancas de Dios con el Espíritu Santo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir, oiga, esto es importante, hermano. Esto es demasiado importante para dejarlo pasar por alto. Te está diciendo que la muerte, si tú mantienes un estilo de vida en santidad, la muerte, óyelo bien, está derrotada. Somos seres eternos. Sorbida es la muerte, destruida es la muerte, porque estamos en victoria del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tú y yo que conocemos el Espíritu Santo y lo tenemos en nosotros, y si no lo tienes, al final quiero orarlo para que lo recibas, necesitas entender que ese Espíritu Santo es el que te va a guiar a la victoria de que pueda la muerte ser sorbida, destruida. No se enseñoree más de ti. Por lo tanto, tendrás la vida eterna, que es el sello de la sangre del Cordero, y el que ejecuta todo esto en favor de nosotros es el Espíritu Santo que está en ti.
Por lo tanto, aviva ese Espíritu Santo y nútrelo. Nuestra carne se nutre con una buena comida y ejercicio, pero el Espíritu se nutre con la palabra de Dios y el ejercicio de hacer esta palabra un estilo de vida. Amén. Es importante. El estilo de vida que tú llevas habla de lo que tú has creído, de lo que tú has decidido, de cómo tú hablas, cómo tú te comportas, cómo tú tratas a las personas, cómo tú realmente te realizas como un cristiano debe de ser. De eso habla el testimonio. Jonás lo testimonió al estar vivo allí. Y vamos a ver al final cómo él se arrepiente de todo esto. Similar a lo que nosotros vamos a hablar. Porque hay 7 principios que yo quiero que usted lo escriba hoy, que los tenemos que poner como estilos de vida correctos. Así que podamos entender que este libro hay un aprendizaje supremo para nuestra vida. Y que así como Nínive se arrepintió y no fue destruido, también nosotros andemos en la perspectiva que si tenemos que arrepentirnos de decisiones equivocadas, tenemos que arrepentirnos de palabras que hemos hablado, del trato con las demás personas, pues mire, sabes que somos humanos y tenemos derecho a arrepentirnos y Dios nos escucha y nos perdona y nos hace nueva criatura en Cristo Jesús, porque sabemos que en el perdón hay misericordia y la misericordia que es desde la tierra hasta el cielo, hay bendición para nuestra vida. Tenemos que atesorar en vida esto, hermano. Si nosotros no tenemos ese estilo de vida, entonces no vamos a agarrar el ser levantado en el momento más crucial que estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. Así que inmediatamente usted cometa el error y se dé cuenta y sea redarguido por el Espíritu Santo, corríjalo. Es de Dios que pidamos perdón y Dios sabe que somos seres humanos frágiles y débiles, pero ¿sabes qué? Que en el perdón está la misericordia de Dios para salvación para nuestra vida y es importante que lo atesoremos. Nínive se arrepintió, creyó el mensaje, lo testimonió el profeta y lo vieron físicamente. Así que Dios lo miró con buenos ojos y esta advertencia que le dio la tomaron en serio, se arrepintieron y no vino sobre ellos el desastre de la destrucción completa. Interesante, ¿verdad? Eso significa la salvación. Sabemos que Nínive al final, después de muchos años, dice la historia, sobre 150 años, volvieron a lo mismo, pero bueno, en ese momento se salvaron y esa generación que había en Nínive se salvó. Quiero que veamos el incidente de la calabacera en el capítulo 4, versículo 11 de Jonás. Y les quiero leer para que usted pueda buscar esto en su Biblia y ver que este versículo 11 del capítulo 4 nos enseña algo interesante. Y fíjense cómo Dios le habló a Jonás y le dijo en el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Fíjense cómo Dios tiene cuidado. Tal vez el mismo profeta, cuando escribe este libro, está creyendo que ahí habían 120,000 personas. Y cuando leemos la historia de Nínive completa, secularmente, dice que había aproximadamente unos 500,000 personas, porque no contó las mujeres, los niños y los recién nacidos. Pero Dios, que todo lo sabe, tuvo cuidado. Así que es importante que Dios certeramente le hace entender que el hombre no tiene capacidad para poder discernir por sí solo, si no tiene la orientación de Dios, lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú y yo nos guiamos por el Espíritu de Dios, Dios nos va a guiar correctamente en todo. Porque no hay nada oculto, no hay nada que Dios no sepa, porque Él conoce, dice la palabra, que no bien está el pensamiento en nosotros, en nuestra lengua, ya Él lo conoce. Quiere decir que Él lo sabe todo. Así que mejor dejémonos guiar por Él en todo momento para que todo nos salga bien. Es importante el incidente este de la calabacera. Y quiero que busque el capítulo de la calabacera, cuando se marchita la calabacera y Jonás le dio coraje y se resintió. Similarmente, nosotros a veces nos molestamos porque a veces decimos las cosas y vuelve y ocurre lo mismo. Decimos las cosas y vuelve a ocurrir el mismo error. Decimos las cosas y vuelven a decir las palabras incorrectas. Decimos las cosas y toman decisiones incorrectas. ¿Sabes qué?
no nos podemos molestar. Porque sabemos que hay aprendizaje en cada error de tu vida, si es que hay capacidad reconciliatoria para reconocer que nuestras debilidades son perfeccionadas a través del poder de Cristo. Si nosotros entendemos esto, en todo lo que acontezca en nuestra vida hay propósito. Y hay propósito de bendición. Y eso es lo que tenemos que aprender. Mira este incidente de la calabacera. Quiero que usted lo busque cuando se marchita la calabacera. Mira lo que pasa aquí. Interesante. Dice, capítulo 4, versículo 6. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea que Dios siempre hace una provisión para nosotros. Y mira el 7, pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que a veces Dios permite el mal por los errores que cometemos para enseñarnos el camino correcto. Fíjese el versículo 8 que dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué hizo Dios con esto y por qué pasa esto? La idea de esto es central, de que sea corregido, y Dios permite a veces las peores consecuencias de nuestra vida para que entendamos que solamente en Dios hay salvación y vida eterna, para que entendamos que nada de este mundo nos puede brindar a nosotros algo beneficioso. Lo que entendamos a veces de este mundo que puede ser beneficioso, ¿sabes qué? Eso es a corto plazo, porque Dios que Dios te da es eternidad y no hay quien lo pueda comprar ni pagar. El reconocer la obediencia es reconocer a Cristo cuando murió en la cruz del Calvario y lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, cuando vienen las adversidades y nos damos cuenta de que darle con la cabeza al seto o a la pared de cemento es duro, que hiere, lastima y te lleva a la inconsciencia, para que a través de la inconsciencia entres a la realidad consciente de quién tú eres, entonces tu reacción debe ser positiva hacia Dios. Pero mi sugerencia es que no esperamos llegar ahí, para darnos cuenta de que somos débiles y frágiles y que entonces tengamos que llegar a esta textura de desear la muerte para entender que solamente en Dios hay vida y salvación. El 9 te dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas tú por la calabacera? ¿Tanto te enojas tú por los problemas que están surgiendo? ¿Tanto te enojas tú con la gente que quiere salirte de la iglesia? Hello, Dios te está hablando. No seamos como Jonás. Entendamos que Dios tiene propósito de capacitarnos para unificadamente todos hagamos la obra del Señor. Hermano, en esto hay una enseñanza tremenda. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Cuántos seres humanos le han dicho a Dios lo mismo? ¿Sabrá Dios lo que nos conviene a cada uno de nosotros? Y fíjate cómo Dios lo corrige en el versículo 10 y le dice, y dijo Dios, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Sí tuve, ¿verdad? Le dice él, en la cual tú no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Mira el 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Quiere decir, oye, entiende que yo lo sé todo. Obedéceme y no actúes por intelecto, no actúes por lo que tú has visto, no actúes por lo que tú quieres saber, decidir, pensar o entender. No, obedece. Y esto me acuerda a mí algo que me pasó hace muchos años atrás. Y es que en mi oficina, cuando trabajaba full time como médico, me llega un paciente cuadraplégico, o sea, no se movía las extremidades superiores ni inferiores. Y ese paciente llega a mi oficina y me dice, yo tengo fe en lo que Dios va a hacer. Yo digo, bueno, pues será un milagro que va a hacer, sin duda, porque no había otra manera. Si hay un cordón vertebral partido, no puede mover las extremidades superiores ni inferiores, usted tiene un cuadraplégico. Eso fue lo que me llevaron al sillón de ruedas con 2 ayudantes. Así que yo hablo con el paciente y le digo, si el cordón medular está partido, ¿qué yo puedo hacer por ti? No puedo hacer nada. Y él me responde, yo tengo fe en lo que va a hacer Dios. Pues yo entendía que era un milagro a través de la oración. ¿Sabes qué?
Dios me dijo, trépalo a la camilla. Y aquellas 2 personas lo treparon a camilla, aquel saquito de hueso. Y cuando lo treparon en la camilla, el Señor me dice, vas a meterle un hilo de oro en torácica 10. Y yo digo, wow, donde mismo está el tiro, porque él era policía y le habían metido un tiro por la espalda y le habían partido la espina dorsal. Y era una persona que tenía la médula partida, así que también tenía el plomo y también tenía la espina dorsal, la columna vertebral estaba herida y por lo tanto su médula estaba partida. Científicamente, para mí eso es un disparate, pero ¿sabes qué? No es lo que tú crees, no es lo que tú estudiaste, no es lo que tú pensaste, es lo que Dios va a hacer. Así que yo obedientemente le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto contigo. Está dispuesto y dice, lo que sea. Fíjese la actitud, vino a buscar el milagro, lo que sea. Y él, dele. Y yo puse el hilo de Dios, transfundí la energía y él empezó a sentir sus dedos de las manos, luego los dedos de los pies, luego los brazos, luego las piernas y todas las extremidades distales, tanto arriba como de abajo. Y ese paciente, aunque no se pudo parar porque la debilidad muscular era grande, podía mover lo que por años no podía mover. Ahora dígame usted, ¿sabrá Dios los designios de cada uno de nosotros? Esa actitud de obediencia es la que Él quiere que en estos días ocurra. ¿Sabes por qué? Porque en este avivamiento que va a ocurrir van a venir personas muy heridas, muy dañadas, muy lastimadas, con muchos tipos de patologías. ¿Y sabes qué? Curarán simplemente porque tú le pusiste la mano en obediencia y te atreviste a desatar la palabra que Él puso en tu corazón. No la que tú quieras, no la que tú piensas, sino la que Él te dice que hagas y cuándo lo hagas y cómo lo hagas. Quiere decir que hay un aprendizaje en esto y tenemos que aprenderlo, hermano, que en la obediencia está nuestra bendición y en la desobediencia está la maldición. Tú escogerás entre la vida o la muerte. La vida es de bendición, la muerte es de maldición. Tú y yo no moriremos porque somos seres eternos. Y Él ha prometido una promesa que en medio de todos los acontecimientos, Él nos sacará de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero mientras tanto, que Dios nos coja haciendo su obra. Eso es lo que estamos hablando. Porque hay propósito en lo que Él quiere para nuestra vida. Mira, Juan 3:16 y al versículo 17. Y todo el mundo lo puede decir de memoria, pero dice el 16. 3:16 y el 17. Quiero que usted lo tenga escrito en su Biblia y lo marque. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y sabes cómo eso va a ser salvo por Él? A través de nuestra boca, a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio, a través de la predicación, a través de nuestras oraciones. Así es que se va a mostrar el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. Tú y yo somos portadores de esa bendición. Y estamos en el momento crucial donde esa bendición va a venir sobre nuestra vida para Él mostrar su gloria a través de nosotros, hermano. Y esa gloria está en ti que me estás escuchando. Y esa gloria se va a manifestar a través de ti. Porque por alguna razón tú estás escuchando este mensaje. Y Dios tiene propósito en todo. Dios no hace las cosas a media ni con consecuencias nefastas, sino consecuencias agradables, buenas y perfectas. Y tú estás aquí para recibir esa bendición en esta mañana. Interesante. Así que yo quiero que ahora usted coja un lápiz o una pluma, un bolígrafo, y empiece a escribir estos 7 principios que le quiero traer, porque son principios de vida que aprendemos a través de este libro. Y esto es un testimonio interesante, porque cuando nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, nuestro testimonio, mire hermano, si usted se pone a analizarlo, puede escribir varios libros, créame, y Dios tiene propósito. Y yo quiero que usted vea la supremacía de Dios sobre toda la creación. ¿Sabes quién tiene la supremacía de Dios sobre toda la creación? Usted y yo. Usted y yo tenemos esa supremacía. ¿Por qué? Porque somos testimonios vivos de la verdad de Dios. Cuando nos metemos con Dios a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Mire esto. El primer principio se lo voy a dar a través del mismo libro de Jonás. Los vientos fuertes y la tempestad del mar, cuando se calmó al tirar a Jonás del barco, implica
un conocimiento de que el sacar el pecado de nuestra vida trae bendición. La desobediencia que representó Jonás en este barco, al sacarla, tirar al mar, se calmó la tempestad. Esto es una simbología escrita, clara, de que cuando nosotros ordenamos nuestra vida conforme al Espíritu de Dios, nuestra vida camina en orden. Y cuando hay algo que aparentemente se sale del orden, Dios te explica por qué la saca del orden para ponerlo en orden. Pero somos nosotros, sometidos en la palabra, que podemos ver que el desorden que Dios permite va a traer un orden, porque ese orden que Dios quiere que ocurra, tiene que venir a veces con un pequeño desorden para que haya un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo lleva al bienestar de buscar el orden por arrepentimiento. Por lo tanto, a veces esa desobediencia hay que sacarla de nuestra vida. Mire cómo los marineros idólatras que no conocían a Cristo sacan a Jonás y determinaron a través de la suerte. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser que las tinieblas le dijeron que era Jonás? No, es que Dios lo permitió para mostrarle a Jonás que eres el Dios de toda creación y que hasta el diablo se somete a Dios. Y usted tiene que entender eso. Esta mañana estaba oyendo un comentario donde decía, pero ¿cómo es posible que la gente viva vaya a buscar dioses muertos? A dioses de consulta satánico, espiritista, palomayombe, sotería, magia negra, magia blanca, consultándole a los muertos cuando tú eres vivo. Tú estás loco. Tú le consultas al Dios vivo porque tú eres vivo y tu Espíritu Santo está vivo. ¿Cómo es posible que tú sucumbas ante dioses muertos que están condenados, que son ángeles caídos de oscuridad? ¿Cómo es posible que como creyente tú le des oído a esas cosas? ¿Cómo es posible que tú leas el horóscopo para saber lo que va a acontecer en tu vida? Tú estás buscando muerte. ¿Me escuchó? Muerte. Usted y yo le servimos a un Dios vivo. No cometa ese error. Ni escuche la consejería de esa gente que están por todos lados de los multimedia. Salga de ese error por completo. Ese es el primer principio. Es importante que usted atesore esto, hermano. La referencia bíblica está en el capítulo 1 de Jonás, el versículo 4 y el versículo 15. Lo puede buscar después con calma. El segundo principio es muy interesante, está en Jonás 1:7. ¿Verdad? Es más, vamos a buscar 1:7. Y dijeron a cada uno, a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó. Quiere decir que con esto te das a entender que Dios hace que todo se someta a su autoridad y que a través incluso de esa obra de maldad tú entiendas que tienes que arrepentirte y no caminar. Fíjense que esta gente echaron suerte para saber esto, pero qué interesante que ellos mismos echaron suerte y se dieron cuenta que el Dios que le servía a Jonás era más grande que el Dios de ellos. Fíjense que ellos terminan arrepintiéndose y dándose cuenta que el Dios que le sirve a Jonás tiene capacidad para calmar la tempestad cuando se ponen en orden las cosas. Al tirar a Jonás fuera del barco, al tirarlo fuera, sacaron el pecado del barco donde ellos estaban. ¿Y qué pasó? Se calmó la tempestad. Es importante que este principio lo entendamos. Quiere decir que no podemos permitir el pecado en nuestra vida. Si tú como creyentes en Cristo, viene alguien de afuera, y esto es un ejemplo que le voy a poner, y ¿sabes qué? Tú y yo no admitimos borrachera, y esa persona dice, ¿sabes qué? Traje esta caja de cerveza, vamos a ponerla a enfriar y nos las vamos a tomar. Y tú como creyente, hijo de Dios, toleras ese tipo de pecado, estás metiendo el pecado a tu vida, estás abriendo las puertas. Igualmente cuando empiezas a hablar palabras soeces, palabras indeseables, palabras hirientes que son lastimosas a las personas, cuando tú los tratas con palabras vulgares, palabras que son sucias contra la cultura correcta y normal, tú estás abriendo puertas a las tinieblas. Entonces no quieras que las tinieblas no se puedan meter a tu vida porque tú lo estás invitando a través de los actos delictivos contra la palabra de Dios. La palabra nos enseña que no hablamos palabras soeces. Entonces, si nos enseña eso y practicamos lo contrario, estamos abriendo puertas. Y a veces no nos damos cuenta de que violentamos estos principios de Dios. Estas personas que echaron suerte, que se dieron cuenta que Jonás estaba equivocado,
fue en la permisiva de Dios, para que Dios tuvo misericordia, para que ellos también se arrepintieran y conocieran al Dios que Jonás le servía, al Dios vivo. Interesante, ¿verdad? Siendo paganos, Dios en su misericordia usa el ejemplo de Jonás para salvar también a estos marineros. Tercer principio. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida siempre. Aunque usted y yo nos veamos encerrados en cuatro paredes, aunque usted y yo no podamos ver qué es lo que va a suceder, confía en que Dios tiene un plan perfecto. Cuando Jonás, en capítulo 1, versículo 17, nos dice claramente que fue tirado al mar, Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Wow! Y no lo digirió. Los ácidos gástricos no dañaron a Jonás. No perdió la visión, sus extremidades también, sus cuerdas vocales también, porque yo me puedo imaginar cuántos gases hay en el estómago de un pez. Y esos gases son malolientes, pestilentes, destruyen los pulmones de cualquiera. Y el ácido se come el cuerpo de Jonás. Sin embargo, no pasó nada de eso. ¿Y por qué? Porque Dios tenía una consideración suprema en todo lo que estaba haciendo y como consecuencia, que todo lo sabe, hizo la provisión de Jonás con ese pez que se lo tragara y no le hiciera daño a Jonás. Pero que produjo en Jonás ¿qué? Un arrepentimiento, porque ¿sabes qué? No pudo salir para ningún lado. Entonces miró hacia arriba y empezó a orar con salmos. Esos salmos que ahorita leímos estaban en la cabeza de Jonás. Quiere decir que Jonás, a pesar de ser un poquito cabezón, sin alusiones a nadie, aprendió a través de mantenerse 3 días y 3 noches en el pez a buscar el rostro de Dios y a obedecerle. Un principio que tú y yo no tenemos que esperar que ocurra, sino realizarlo por las historias conocidas de que vale la pena obedecer a Dios, porque en la obediencia hay fruto de bendición para nuestra vida. Y es algo que tenemos que entender continuamente. Y fíjate que si tú sabes la voluntad de Dios y que las circunstancias pueden cambiar a lo que normalmente vivimos, es porque Dios quiere algo con este COVID-19. Esto que está ocurriendo no es por casualidad, es porque Dios tiene una causa de un efecto deseado, como lo tenía con Jonás. Y tenemos que aprender aquí que ese efecto de causa, esa causalidad del COVID-19, tiene que producir en nosotros un arrepentimiento para que haya una búsqueda a través de la oración y buscar el propósito y destino de vida para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito, hermano? Que nos unifiquemos como pueblo de Dios y busquemos un avivamiento para que lo que tenemos nosotros en el conocimiento también se lo demos a aquellos que todavía viven en oscuridad y cause un avivamiento, hermano. Ese es el propósito, porque para que causemos un avivamiento, el primer avivamiento tiene que estar en nosotros. Si no está ese avivamiento en nosotros, no lo podemos proyectar, porque lo que tú no tienes, tú no lo podrás dar, pero lo que tú tienes en Cristo, tú sí lo podrás dar. Y como somos criaturas renovadas en Cristo, le daremos cosas buenas, agradables y perfectas que Dios nos da para nuestra vida. Muy importante que estas circunstancias nos traiga la corrección y el arrepentimiento y el perdón. Hermano, esto es muy importante. Si queremos un avivamiento, tenemos que perdonar, arrepentirnos primero de todo pecado y perdonar a quien tengamos que perdonar y darle el amor que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿habrá un amor explícito más grande que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros? Jesús nos ama tanto, tanto y tanto que fue allí sin pelear, sin quejarse y murió por nosotros. Para que entendiéramos que el amor perfecto lo hizo para mostrarnos a nosotros el amor que tenemos que tener para otros, que tenemos para Él y que eso tiene que descender hacia los demás como lo que significa la cruz para nosotros. La cruz tiene unas vertientes muy importantes. Tiene la longitud y la altura y la anchura. Y eso es la demostración del amor perfecto de Cristo. Porque así estuvo Él muerto en la cruz del Calvario, con los brazos estirados y el cuello
hacia arriba con la cabeza y la corona de espinas, mirando a Dios. Tú y yo tenemos que mirar a Dios en todo momento para que podamos darle el amor por lo cual hemos sido salvos y que otros reciban ese amor que tú tienes por lo cual hemos sido salvos. Y quiero decirte algo, no hay testimonio más grande que el amor de Cristo. El amor de Cristo es el que libera. El amor de Cristo es el que te sana. El amor de Cristo es el que te restaura. El amor de Cristo es el que te hace vivir en santidad. El amor de Cristo es el que añade todo lo que tú necesitas tener para vencer toda obra de maldad. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está cimentado en el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre es poderosa para destruir toda obra de maldad. Y es poderosa para levantar al caído, para sanar al enfermo, para restaurarlo todo. Ese amor es por la sangre de Cristo. Y cuando tú analizas bien esa sangre derramada ahí, estás entendiendo el puro, santo amor y perfecto que Él hizo en beneficio nuestro. Y cuando atesoras eso en tu vida, hermano, tú no pararás de dar testimonio de lo que Cristo hace en tu vida. Y no te sentirás vergüenza ninguna, porque entenderás que en el Evangelio hay poder para salvación y vida eterna. Y eso es lo que Él quiere que aprendamos. Y eso es lo que Él quiere que digamos. Y eso es lo que quiere demostrarse en este avivamiento. Pero tienes que producirlo en tu corazón primero para que puedas dar lo otro después. Quinto principio. Nínive creyó asombrándose de lo que Dios había hecho con el profeta. Así que usted dice, eso lo puede buscar en el Jonás 3:5. Fíjate, es más, quiero leerlo para que usted se ubique en tiempo y espacio. Míralo ahí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y reclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. O sea, que todo. Quiere decir, significa que no hubo nadie que no obedeciera esta orden y el que no creía tuvo que creer porque el gobernante decidió que así se iban a hacer. Tú y yo que conocemos a Cristo, ¿cuánto no más haremos que lo hemos conocido? Que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes el testimonio de lo que ha hecho Dios en su vida, tiene muchas más cosas que pensar de las que pensamos y hablamos. ¿Cuánto más no haremos porque le hemos conocido a Él? No pararíamos. Por lo tanto, esta gente creyó a Jonás no solamente por el historial que traía, sino por los hechos vivenciales de vivir 3 días y 3 noches dentro de un pez y salir vivo y llegar a Nínive para dar el mensaje, que entendió al final que tenía que hacerlo. Fíjese qué interesante. ¿Cuántas veces Dios nos perdona y nos seguirá perdonando? No miremos las veces que nos ha perdonado, miremos lo nuevo que tenemos que hacer. Y si cometemos error, inmediatamente sabemos que tenemos que ir y pedir perdón y que a los pies de la cruz tenemos misericordia para ese perdón. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de reivindicarnos en la posición y tomar posesión y posición correcta a la diestra del Padre a través de nuestras oraciones, porque hemos tenido un arrepentimiento genuino de salvación. Y esto es importante que lo practiquemos, porque ese es el mensaje que le vamos a llevar en el avivamiento y recibir la gente como vienen, no para criticarla. No decirle, mira, es que tú tienes una pantallita, es que tú tienes un piercing. No, olvídate de eso. Dios es el que trabaja con eso. ¿Quién ha venido al evangelio que no tenga pecado? El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por su misericordia hemos sido instalados. Y podemos clamar a Abba Padre. Pero eso es porque Dios hizo a través de Jesús la provisión de que sustituyó a cada uno de nosotros para que nos arrepintamos del pecado y a los pies de la cruz consigamos nuestra bendición. El otro principio es el principio de la calabacera. En el capítulo 4 del versículo 6. Mira cómo dice el versículo 6 del capítulo 4. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Cuando nos convertimos a Cristo, estamos en un regocijo de un primer amor. Pero a medida que pasa el tiempo, si no cultivamos esa relación, ese amor se va desapareciendo. Y cuando viene el momento no agradable, el momento de pruebas para crecimiento, porque ¿sabes qué? Continuamente tú y yo tenemos que seguir creciendo.
Y hay 365 días al año y 365 días para una oportunidad de las pruebas para crecer. Porque si no crecemos nos quedamos enanos y nos convertimos en miopes espirituales. Por lo tanto, para no ser miopes espirituales es necesario que aprendamos a tomar las pruebas con beneplácito y con bendición. Y así como Jonás, tuvimos el primer amor y Jonás se sintió agradecido de que Dios le pusiera una calabacera. Mira lo que ocurre cuando le quita la calabacera, que pone un gusano y en 24 horas la calabacera desaparece. ¿Qué nos da a entender esto? Que las pruebas tienen que venir en la permisiva de Dios para crecer a la estatura de un varón perfecto. Cuando tú y yo permitimos que las pruebas cumplan el cometido, el propósito de Dios en nuestra vida, crecemos a la estatura de un varón perfecto. Era lo que Dios perseguía con Jonás, porque era un profeta, era un hijo de él. Por lo tanto, él fue seleccionado para cumplir este propósito. Y puso el gusano y la calabacera desapareció y después puso un viento solano y ese viento lo hirió en la cabeza. ¿Cuál es la idea? Que aprenda a buscar de Dios en las buenas y en las malas para que lo que es malo sea quitado y las cosas que no están en orden se pongan en orden. Muchas veces tenemos amargura, dolores almáticos, maltratamos a la gente, no cumplimos con el propósito de Dios porque tenemos unas heridas profundas que Dios las tiene que develar en nosotros para que nosotros las podamos ver y entender, procesarlas y entregarlas y sanarlas. Hay propósito. Así que Dios tenía propósito en este profeta como lo tiene con cada uno de nosotros. Y cuando vengan esas adversidades, decirle gracias Señor por lo que estoy pasando. Enséñame qué tengo que aprender de esto que está sucediendo. Enséñame qué tengo que aprender con el COVID-19. Enséñame cómo te busco más en oración. Enséñame lo que tú quieres que yo haga. Enséñame qué tú quieres que yo muestre al mundo de tu verdad. Cuando tú te dedicas a buscar esa verdad, entonces Dios está escuchando y dice, ok, vamos a levantar la prueba y vamos a enseñarle a mi hijo esto. Ese es el momento donde verdaderamente tú pruebas de qué tú estás constituido almáticamente. Si tu alma está condicionada a la forma de Dios y Él te ha mostrado toda esta amargura y todas estas pruebas para que tú puedas limpiar tu alma antes de partir a la eternidad. De manera que esa negrura, esa oscuridad, ese dolor, esa ira, esa contienda, esos corajes que te hacen caminar y hablar incorrecta, tratar incorrecta, herir a los demás, cambie de tu forma de ser por una forma dulce, amable, de buen gusto, de entendimiento, para que haya una mejor expresión de tu vida, que pueda hablar de un amor cristocéntrico, cimentado en una roca firme, que no importa las circunstancias, ¿sabes qué? Dios no te deja de amar. Y si Dios no te deja de amar, es porque tiene interés en mostrar su amor aún en medio de la tempestad, aún en medio de la adversidad, aún en medio de un COVID-19. ¿Qué tal? Cuando vemos esto, nos damos cuenta y dice, Dios tiene razón. ¿Sabes qué? Él nunca se equivoca. Él siempre tiene la razón. Así que vemos que la calabacera creció rápidamente y asimismo Dios quitó la bendición de la calabacera a través de un gusano que en 24 horas se la comió. Y lo hirió para que doblegara sobre sí mismo y viera la fragilidad y la debilidad del hombre ante cualquier circunstancia delante de Dios. ¿Para qué Dios permitió eso? Para que se mirara a sí mismo, como tú y yo nos tenemos que mirar. Y es importante, hermano, porque imperfectos somos y solamente la perfección la conseguimos buscando su rostro todo el tiempo, en ayuno y oración. Séptimo principio, y con esto cerramos. El gusano fue preparado por Dios para que secara la calabacera. Eso quedó establecido. Ahora la pregunta, ¿qué produjo esto en Jonás? Un arrepentimiento genuino porque vio su propia debilidad humanística donde le permitió que su mente fuera guiada hacia la dirección contraria de Dios. ¿Cuántas personas hay en este mundo apartadas de la verdad porque no han permitido que Dios le ponga la dirección correcta sobre su vida y la tratan de decir, no es que Dios no me escucha, no es que Dios no me ama, no es que el pastor no me ama, no es que mis hermanos hablan de mí, no es que aquel critica y tú no paras de la crítica? ¿Sabes por qué? Porque no has entendido que Dios te quiere poner una dirección diferente a la que tú quieres llevar.
Y cuando Dios te quiere llevar en otra dirección, es porque lo que te quiere dar es mejor. Y tenemos que permitirlo, porque lo que Dios da para nosotros, hemos hablado que siempre es bueno, agradable y perfecto. Y si es bueno, agradable y perfecto, y lo conocemos por su palabra, porque así lo dice, ¿por qué nos oponemos a lo que Dios nos quiere dar? ¿Por qué entonces somos desobedientes? Porque este gusano es tipología de las cosas materiales. Él quita a veces cosas materiales para que tengamos una dependencia de Él en todo. Hay gente que dice, si yo no tengo la cuenta en tal número, no tengo paz. Si yo no tengo el dinero guardadito por aquí por la esquina, no estoy bien. Entonces, ¿cuál es tu Dios? ¿Tu Dios es ese dinero? ¿Sabes qué? De momento el dinero no va a servir. Oye, y viene un nuevo orden mundial, que ese dinerito apapuchado que tú puedas tener no te va a servir. De eso, pregúntame, que te puedo hablar bastante. Porque ese tiempo viene, hermano. Nuestra mirada no puede estar en esta tierra, tiene que estar en los cielos. Va a llegar el momento que ni siquiera las joyas ni el oro en lingote va a servir. Y se aproxima ese tiempo. Porque vamos a vivir bajo un régimen totalitario. ¿Sabes qué? Yo aquí no voy a estar. Yo no sé si tú quieras estar aquí, pero yo aquí no voy a estar. Y eso es lo que viene. Bueno, esa no es la predicación, pero bueno, ponga sus ojos en las cosas del Señor, que es lo que quiero llevarle a cabo. Yo quiero que veamos brevemente, y con esto quiero cerrar, Romanos 10, versículos del 9 al 10. Búscalo en su Biblia, Romanos 10, versículos 9 al 10. Dice lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y mira el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, la fe de nosotros tiene que salir del silencio. Tenemos que aprender a predicar este evangelio a otros. Tenemos que hablarles del testimonio de las grandezas que Dios hace para nuestra vida. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida que la gente ni siquiera sabe? Los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Porque tú no lo has hablado, porque te sientes con vergüenza, porque te da miedo, porque el que dirán, que si le está malo. ¿Sabes qué? Cuando Dios te manda a hablarle, cuando Dios pone en tu corazón hacer algo, Él ha preparado la otra parte para que reciba. ¿O no fue acaso lo que hizo con Nínive? Siendo un pueblo totalmente pagano, idólatra, porque tenía muchos dioses. Utilizó a Jonás y llevó la palabra y no la tuvo que repetir, sino que pregonarla para que todo el mundo lo creyera. Ni siquiera fue directamente al gobernante, porque Dios hizo correr esa voz ante las personas que habían allí y hasta el gobernante creyó. Quiere decir que cuando Dios te mande a hacer algo, cuando Dios te mande a hablarle de tu testimonio, no escatime, dalo sin miedo, porque Dios ha preparado la otra parte para que esa parte reciba lo que Dios quiere que reciba. Hermano, Dios que tú y yo le servimos es un Dios de toda creación. Hasta los demonios se tienen que sujetar a lo que Dios dice. Hermano, escúchelo bien. Yo he estado frente de gente que dice que matan gente con los demonios que tienen y cobran muchísimo dinero. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? El Dios que yo le sirvo es más grande que tu Dios. Y si tú crees que tu Dios es grande, mira este bolígrafo que tengo, tira lo que tú tienes ahí, que yo voy a tirar el bolígrafo al piso y verás como la serpiente de Dios se come tu serpiente. ¿Te atreves a hacerlo? No, está bien. Pues entonces no me digas que tú haces tal cosa. Porque yo te digo que el Dios que yo tengo venció la muerte. ¿Tu Dios vence la muerte? Tú sabes que tú le sirves a espíritu de oscuridad. Tu espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque cuando lo saluda le dice buenas noches. Al mío yo le digo, Dios santo y poderoso, creador del cielo y de la tierra, poderoso y salvador sea tu nombre. ¿Y quién es el que tiene que menguar? La oscuridad. No le cojan más miedo a la oscuridad, hermano. El miedo que lo tenga el diablo. Tú y yo tenemos el poder y la autoridad de Cristo. Y Cristo venció la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Así que si tú no has conocido a Dios, si tú no tienes el Espíritu Santo, es un buen momento para que tú empieces a confesar a Jesucristo y lo recibas como tu fiel, único y exclusivo Salvador. Y si has estado caminando fuera del camino, es buen momento para que te pongas en caliente con el Señor y renueves tus votos con Él.
de tal manera que si suena la trompeta, te vayas salvo. ¿Qué tal? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pues levanta tu mano. Quiero aprovechar aquí, porque el tiempo corre y el tiempo es oro molido del cielo, no de la tierra. Y oramos. Quiero que reciba el Espíritu Santo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento tus hijos están ahí escuchando esta palabra. Han levantado la mano en señal de rendimiento a ti. Y te pido en el nombre de Jesús que tú escuches esta oración que vamos a hacer delante de ti. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro la puerta de mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, así como yo perdono a los que me han hecho daño. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, ahora nutra el Espíritu Santo que está en usted con la palabra de Dios y sea fortalecido almáticamente para que venza todo obstáculo y su vida sea una vida de bendición desde aquí hasta la eternidad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como les había prometido, quiero que se ponga de acuerdo conmigo. Y si usted está en su casa con la madre de sus hijos, y si su madre no está en la casa, de todas maneras, pónganse en pie usted como varones y varonas del Señor para que sus madres reciban esta oración que usted junto a mí vamos a hacer para bendecir las madres. Ya yo quisiera tener la mía viva, pero ya partió con el Señor. Pero de todas maneras yo sé que de alguna manera allá en el cielo esto está registrado, porque Dios es así. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por este día poderoso, por las madres, por cada una de las que están sintonizadas y aquellas que no están sintonizadas, que reciban la unción de paz, de gozo, de salvación, que tengan, Señor, la sabiduría para poder ministrar su vida, que conforme a tu voluntad caminen y que sus hijos sean bendecidos y que la descendencia de sus hijos sean bendecidos hasta 1000 generaciones, porque esa es la promesa de Dios. Así que hoy enviamos una unción de poder, de salvación, de paz, de gozo, de sabiduría y de salud. Y que años de vida sean añadidos, Señor. Y que así como hemos hablado de que nos vamos vivos para el cielo, las que están vivas se vayan vivas para el cielo porque han creído en tu poder y en tu palabra, la cual nunca jamás retornará tras vacía y prosperará por lo que ahora ha sido enviada. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, les amamos mucho. Y no se olvide seguirnos por YouTube y por Facebook Live. Y que el próximo martes estaremos hablando de una de las puertas almáticas que le va a ayudar a seguir creciendo en autoridad y poder para que pueda vencer todo obstáculo. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión.